6 de la mañana, 6 minutos, iniciamos con la más completa información y vamos a hablar de la viruela del mono. Ya se conocen varios casos de contagio en distintos países del mundo. Hay una alerta que ha lanzado la OMS. Mientras tanto, en Colombia, el Instituto Nacional de Salud ha dicho que en nuestro país no hay casos por el momento de la llamada viruela del mono. Sin embargo, se hace seguimiento a la visita de un ciudadano español, estuvo unos días acá en Colombia y al regresar a su país, a España, fue diagnosticado con la enfermedad. La entidad confirmó que se mantiene el análisis de posibles contactos de un viajero procedente de España que posiblemente venía con el virus en periodo de incubación totalmente asintomático y al regresar a su país presentó el cuadro clínico de la enfermedad y allí fue confirmado con viruela símica. Este virus no se transmite por aerosoles como se transmiten otros virus respiratorios, sino que se transmite por el contacto y compartir secreciones directamente entre individuos, saliva, sangre, semen o fluidos, otro tipo de fluidos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, la enfermedad es un virus tipo pox que puede ser transmitido por muchos animales y los contagios que se presentan en humanos se dan específicamente cuando un humano ingresa al hábitat natural del animal. Es muy probable que ocurra una transmisión masiva como ocurrió con el caso de SARS-CoV-2, porque la forma de transmisión y el control y la evidencia fuerte de cómo se presenta la enfermedad en los individuos infectados, pues hacen que sea mucho más fácil controlarla. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud se encuentra en alerta por los casos de viruela del mono detectados en Reino Unido desde el 6 de mayo. A estos contagios se suman los hallados en Estados Unidos, España y Portugal. Según el Instituto Nacional de Salud, es muy importante la detección a tiempo para cortar una cadena de transmisión. Cuando el virus llega a órganos del cuerpo humano como el cerebro o los pulmones, puede ocasionar la muerte. Llega la primera vuelta y Red Más Noticias continúa con el cubrimiento de una de las elecciones más importantes de los últimos tiempos. Este 29 de mayo, manténgase bien informado con nuestras emisiones especiales y en el portal web redmas.com.co. Siga con nosotros el minuto a minuto de la contienda electoral con las transmisiones de 8 a 10 de la mañana, de 12 del mediodía a 2 de la tarde y a partir de las 3 de la tarde con el mejor análisis de toda la jornada. Red Más Noticias, canales 107, 1007 HD. Por la señal de Claro. Sí, señores, 6 de la mañana, 9 minutos. Acá los esperamos el día domingo con el cubrimiento especial de Red Más Noticias de estas elecciones, emisión de la mañana, emisión de mediodía y a partir de las 3 de la tarde todo el análisis con los resultados, porque las elecciones sí se van a realizar. Ya el gobierno, el Ministerio de Defensa han anunciado un despliegue de más de 240.000 uniformados en todo el territorio nacional para garantizar el orden, para garantizar la seguridad en esta primera vuelta presidencial del domingo. Empezó a regir el Plan Democracia, en el que se desplegarán a nivel nacional todas las fuerzas militares y policiales para la jornada electoral que se avecina el próximo domingo. A partir de hoy todas las tropas entrarán en acuartelamiento de primer grado. Eso indica que hombres y mujeres uniformados deberán tener todas sus capacidades dispuestas y en alerta para garantizar no solo la seguridad en elecciones, sino la protección de la infraestructura en el país. En total serán 240.000 militares de Fuerza Aérea, Armada y Ejército que custodiarán todos los puestos de votación a lo largo y ancho del país. Son más de 80.000 hombres distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional para poder prestar la seguridad a este Plan Democracia 2022, elecciones presidenciales. Decirles que hemos tenido un aumento, un incremento de tropas en un 6% de las elecciones legislativas. Y es por eso también que quiero garantizarle a todos los colombianos que el Ejército Nacional estará también dispuesto, desarrollando todas sus tareas domésticas en el país. Cerca de 60 aeronaves de la Fuerza Aérea, Ejército y Policía, 500 binomios antiexplosivos y una flotilla de aeronaves no tripuladas estarán desplegadas en todo el país. Por orden del gobierno, se deberá hacer presencia especial en 50 municipios de 12 departamentos que tienen constantes situaciones de orden público. Cubriendo todos los puntos estratégicos de activos, represas, hidroeléctricas,
Todo lo que sea activos estratégicos estarán cubriéndolo los soldados. Igualmente el acompañamiento por todas las vías, ejes viales del país, con el solo propósito de poder garantizarles a ustedes, colombianos, ese derecho legítimo, constitucional, como es el voto. Hasta el momento, la policía ha detectado 16 delitos electorales que tratará de evitar. Para ello, se dispondrá de 94.000 policías, 51.000 de ellos se destinarán a los lugares donde haya puestos de votación. También, más de 2.000 funcionarios de la DIJÍN se enfocarán en las investigaciones de delitos electorales. 6 de la mañana, 11 minutos, y ayer nueva reunión del Comité de Garantías Electorales. Hizo presencia la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y reiteró que no hay ninguna posibilidad de que las elecciones se cancelen, se suspendan o se aplacen, y que tampoco hay posibilidad de un golpe de Estado en Colombia. La capital del país estará blindada durante el proceso electoral de este domingo. Serán 10.536 hombres y mujeres de la Policía Nacional y 2.488 de las fuerzas militares. Se ha hecho un incremento del pie de fuerza de Policía Nacional que acompañará el proceso electoral, tanto en lo que viene del proceso de antes de las elecciones, durante las elecciones y después de las elecciones, de 1.000 hombres adicionales. La alcaldesa Claudia López y el ministro del Interior, Daniel Palacios, se refirieron a los pronunciamientos sobre un posible aplazamiento de los comicios. No hay ninguna posibilidad de que se suspenda, como de manera infundada e irresponsable, desafortunadamente algunas voces aún lo dicen. Las elecciones presidenciales en Colombia ya empezaron, en 67 países, en 6 puestos fronterizos en Colombia. Quien afirme eso le está mintiendo de frente a Colombia. Eso corresponde a una estrategia política y no a la realidad. Por eso hemos dicho de manera clara que la democracia en acción derrumba la desinformación. La mandataria hizo un llamado a los candidatos a no desinformar y a darle altura a los comicios con sus declaraciones. En Bogotá y en Colombia ni hay ni habrá nunca un golpe de Estado. Quienes así lo digan están envenenando a nuestra democracia, a nuestro proceso electoral de manera infundada e irresponsable. En la capital se instalarán 4 puestos de mando unificado, uno nacional, uno distrital, de ciberseguridad y de la Fiscalía. Bogotá va a ser la ciudad más cuidada, protegida y vigilada del país durante el proceso electoral, por ser la ciudad capital de Colombia y por ser la ciudad en la que reside todas las entidades del poder público que garantizan el proceso electoral. En Bogotá hay 901 puestos de votación y un potencial electoral de casi 6 millones de personas. No hay ni habrá golpe de Estado en Colombia, dice la alcaldesa Claudia López. 6 de la mañana, 14 minutos. Y ayer, ante la Fiscalía General de la Nación, se presentó un joven de 18 años que aceptó haber sido quien señaló, apuntó con un láser a la candidata Francia Márquez, acá en Bogotá, Parque de los Periodistas, en su cierre de campaña del pasado sábado. Las banderas para limpiar las camisetas de las barras. Esto fue lo que ocurrió en la tarde del pasado 21 de mayo en el Parque de los Periodistas en el centro de Bogotá, cuando Francia Márquez terminaba su discurso de cierre. La acción para muchos seguidores del pacto histórico y de la candidata a la vicepresidenta es una amenaza, y manifestaron su rechazo y preocupación por lo que pudo poner en riesgo la vida de Francia Márquez, al punto que fue retirada de la tarima por su esquema de protección. El polémico incidente motivó que la Fiscalía iniciara una indagación, para lo cual destacó un fiscal especializado y un equipo de investigadores para determinar el alcance de lo sucedido. Y precisamente, en medio de esas indagaciones, en las últimas horas, se presentó voluntariamente un estudiante universitario de 18 años con su abogado defensor, reconociendo que fue él el que apuntó con el láser. El joven ofreció excusas por lo sucedido, señalando que no midió las consecuencias de sus actos. Además, manifestó en el interrogatorio que el láser lo compró por internet y es de uso personal. Con estas declaraciones, la Fiscalía en los próximos días definirá si archiva la investigación, ya que se trata de un hecho que no podría considerarse específicamente un delito como el de amenaza.
6 de la mañana, 15 minutos. Hoy es 24 de mayo. Estamos a 5 días de las elecciones a la primera vuelta a la presidencia de la República. Pues el ministro del Interior, Daniel Palacios, le ha salido al paso a todas las declaraciones que se han venido dando sobre una supuesta suspensión o cancelación de las elecciones del próximo domingo. Esto respondió. El ministro del Interior calificó de irresponsables las afirmaciones en plaza pública del candidato Gustavo Petro sobre un supuesto plan para suspender las elecciones. Desmentimos tajantemente esa información falsa, irresponsable, que pretende sembrar miedo en los colombianos. No se va a suspender, no se va a aplazar ninguna elección en Colombia. Incluso señaló que en 67 países los colombianos ya están ejerciendo el derecho al voto. Para que más de 900.000 colombianos que pueden ejercer su derecho al voto en el exterior lo puedan hacer. A ese momento tenemos reportes de más de 5.500 compatriotas que ya han ejercido su derecho al voto en el exterior y que lo seguirán haciendo durante el transcurso de esta semana. También respondió a la carta que envió el expresidente Andrés Pastrana en la que pide garantías para que no se repitan las irregularidades que se presentaron el pasado 13 de marzo. El gobierno nacional no es el jefe de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Reiterar que el gobierno nacional no tiene competencias ni de investigación, ni de vigilancia, ni de inspección, ni mucho menos sancionatorias frente a funcionarios de la organización electoral. Y para brindar herramientas de transparencia en las elecciones, el gobierno lanzó la aplicación Uriel para que los ciudadanos puedan denunciar en tiempo real eventuales casos de delitos electorales. Lo que nos ayuda es de pasar del fake news, de la desinformación, de la publicación en Twitter a la denuncia que permita la investigación, el esclarecimiento y el juzgamiento de quien haya cometido un delito electoral. Los ciudadanos también podrán denunciar por medio del numeral 623 desde cualquier dispositivo móvil. La noticia son los rumores de un supuesto, de un presunto golpe de Estado a las elecciones, o por lo menos de un plan para cambiar, correr la fecha electoral. Lo dijo un candidato presidencial en Tarima durante el fin de semana, Gustavo Petro. Tienen pensado suspender las elecciones, tienen pensado suspender los órganos que dirigen el régimen electoral en Colombia. Señor ministro, ¿es cierto o no es cierto lo dicho desde una tribuna en campaña por el candidato Gustavo Petro? Según él, según Petro, ¿mañana le darían un golpe de Estado a las elecciones? ¿Eso es verdad o es mentira? Quiero ser absolutamente categórico. Esto es una afirmación irresponsable, temeraria y absolutamente falsa. Para claridad, las elecciones presidenciales en Colombia iniciaron el día de ayer a las 3 de la tarde con la apertura de las votaciones en el exterior en Nueva Zelanda. En este momento, mientras hablamos, más de 67 países del mundo ya han aperturado sus mesas de votación en sus consulados y más de 900.000 colombianos podrán ejercer su derecho al voto. De igual forma, en más de 6 puntos fronterizos en territorio colombiano en este momento ya están votando nuestros connacionales que residen en Venezuela, en donde podrán cruzar a ejercer su derecho al voto. Estas afirmaciones son absolutamente falsas. Las elecciones en Colombia no se suspenden, no se aplazan, y que sea la democracia en acción la que desvirtúa la desinformación. Señor ministro, dice Andrés Pastrana al presidente Duque, textualmente en una carta que se la vamos a mostrar a continuación, comillas, las relaciones de funcionarios responsables del proceso electoral, del registrador, que no constituye garantía para las elecciones limpias, y el candidato Petro con Indra deben aclararse de cara a Colombia y el mundo, hoy mismo por motivos obvios. El golpe de Estado está dado, señor presidente, por el bien de Colombia, deshágalo. Es lo que dice Andrés Pastrana. ¿Qué responde el gobierno a esta declaración, señor ministro? Bueno, en primera medida, todo el respeto al señor expresidente Pastrana,
frente a lo que han sido las denuncias permanentes que ha hecho el presidente Pastrana frente al registrador y frente al proceso electoral, esas denuncias están en donde competen, que son en los órganos de control, quienes son los únicos que pueden determinar si ha habido una falla disciplinaria, si existe alguna causa penal o si existe algún detrimento patrimonial. El gobierno nacional no es el jefe de la registraduría. La organización electoral es independiente, no elige el gobierno nacional al registrador y mucho menos el gobierno nacional determina su permanencia o no en el cargo. Frente a la solicitud del presidente Pastrana, que además se ha sumado a la solicitud de muchos partidos, de muchas campañas, del mismo gobierno nacional, de adelantar una auditoría internacional que pueda ser una auditoría forense frente a los diferentes software, sea el municipal, el departamental y el nacional, para poder determinar si ha habido alguna irregularidad, el gobierno nacional dispuso oportunamente los más de 3.200 millones de pesos para que se pudiese desarrollar la auditoría internacional, y además le solicitó a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República el acompañamiento a través de una agencia especial para no solamente vigilar e inspeccionar el proceso de contratación, sino también esa auditoría. Esa auditoría trae una auditoría forense, precisamente, que ha sido lo que ha sido la solicitud tanto del presidente Pastrana como de muchos otros, y que sean los órganos de control y los órganos de investigación los que determinen la validez de esas afirmaciones. Señor ministro, como usted nos lo acaba de decir, ustedes escucharon las recomendaciones de los partidos para mejorar el proceso, porque hubo fallas y hubo fallas graves. Hay indagaciones en la Procuraduría y en la Fiscalía. Le pregunto, para el ciudadano de a pie, ¿hay o no hay garantías plenas para las elecciones del próximo domingo? Mira, los ciudadanos pueden tener la tranquilidad, primero, que todo el despliegue en materia de seguridad está dado. Son más de 300.000 hombres a través del Plan Democracia que están dispuestos para garantizar la seguridad en más de 112.000 mesas de votación en todo el territorio nacional. Estos hombres de nuestras fuerzas militares, de nuestra policía, están desplegados por todo el territorio nacional para que los colombianos puedan el domingo salir a ejercer su derecho al voto de manera tranquila y de manera segura. También a través de la Comisión Nacional de Garantías, que es donde le compete al Gobierno Nacional, se han recibido todas las requerimientos, solicitudes, preocupaciones de los partidos y de las campañas, y a través de la Procuraduría General de la Nación se le ha solicitado a la Registraduría un plan de mejoramiento, de acuerdo a todas esas solicitudes que se han hecho para poder corregir y mejorar las deficiencias que generaron tanta polémica el 13 de marzo. Ese plan de acción, ese plan de mejoras es de obligatorio cumplimiento por la Registraduría Nacional del Estado Civil, y es ahí, en ese cumplimiento, donde la Registraduría, que es la responsable de conducir el certamen electoral y es independiente al Gobierno Nacional, debe dar todas las garantías para el proceso electoral. Finalmente, señor ministro, en lo que a usted compete, ¿en este momento hay alguna intención de traslado de mesas de votación? Bueno, aquí hay que ser muy claros. Existen dos causales para hacer traslados de puestos de votación. Una por orden público, otra por temas de catástrofes naturales, por deslizamientos, derrumbes que puedan afectar el buen desarrollo de la jornada electoral. En ese sentido hay que recordar que el 13 de marzo, de más de 12.000 puestos de votación, tan solo 17 fueron trasladados. 3 de ellos por orden público, el resto por temas de desastres naturales que impedían ejercer la votación en ese lugar. En este momento, por orden público, no se ha hecho ni se ha autorizado el traslado de ningún puesto de votación en territorio colombiano. Pero estaremos el jueves haciendo una evaluación de acuerdo a la emergencia invernal si se requieren hacer movimientos de algunos puestos como consecuencia de deslizamientos, de derrumbes o de temas ambientales que impidan el buen desarrollo y el normal desarrollo de la jornada electoral. Pues muchas gracias, señor ministro. Queríamos hablar con usted sobre esta situación que se presentó el fin de semana y que sigue dando de qué hablar. Gracias por estar con nosotros. El comentario de Mauricio. Hoy martes es el día que, según el candidato Gustavo Petro, sería el momento en que se suspenderían las elecciones del próximo domingo. Hay que recordar que en su cierre de campaña en 3 plazas públicas distintas, el candidato Gustavo Petro así lo afirmó. El martes se suspenderían las elecciones del próximo domingo.
Ustedes ya saben que el día de ayer el ministro del Interior salió a desmentir, por supuesto, esta versión, igualmente la vicepresidenta de la República, afirmando que no es responsable hacer ese tipo de señalamientos y que de hecho ya las elecciones arrancaron en el exterior. Sin embargo, hay que tener presentes que hay otras reacciones políticas de por medio. Por ejemplo, tengan ustedes en mente que tanto Rodolfo Hernández como Sergio Fajardo dijeron no al llamado de Gustavo Petro de reunirse para ver qué se hacía con la supuesta suspensión de las elecciones. Pero más aún, hay algo más interesante. No solamente es Gustavo Petro quien habla de un golpe de Estado. Desde el otro lado del espectro, desde la derecha, el expresidente Andrés Pastrana no dice que pueda haber golpe de Estado. Lo que ha dicho, y se lo ha dicho en un mensaje al presidente de la República, es que el golpe de Estado ya se dio y le pide al presidente de la República que deshaga ese golpe de Estado. Lo afirma el expresidente Pastrana al decir que los votos que aparecieron en las elecciones del 13 de marzo para el pacto histórico son muestra de ello y que algo hay que hacer al respecto. De cualquier manera, no es bueno para la democracia, no es bueno para las elecciones, no es bueno para las instituciones este clima que se ha ido creando desde la izquierda, pero también desde la derecha, de que aquí o hay fraude, lo han dicho muchas veces desde ambas orillas, o que se pueden suspender las elecciones. Esperemos que la institucionalidad sea lo suficientemente fuerte para dejar en claro cualquier asomo de duda que vaya a desaparecer. Que así sea, Mauricio. 6 de la mañana, 27 minutos. Y mientras tanto les cuento que el alcalde Daniel Quintero, suspendido alcalde de la ciudad de Medellín, ya se encuentra en los Estados Unidos, ya instauró la queja formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la suspensión que le hizo la Procuraduría General de la Nación por supuesta participación en política. Y allí también hizo otras importantes denuncias en el sentido de actos que pusieron en riesgo la vida de dirigentes de la izquierda colombiana. En su visita a Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Quinteros puso hechos que demostrarían que su salida del cargo fue inconstitucional y sin un debido proceso. Pedimos medidas para evitar la destitución de nuestro cargo, pero también medidas cautelares para proteger nuestra vida, para que se conserve el esquema de seguridad. En ese sentido, Quintero denunció una supuesta persecución que puso en riesgo la vida de su esposa. Afirma que afectaron los frenos del vehículo en el que ella se transporta. El carro, después de entrar a una revisión técnico-mecánica, resultó salir sin frenos, lo que obligó afortunadamente sin daño grave, pero pudo haber causado su muerte. A estas quejas también se suman los riesgos en los que, según el alcalde suspendido, estarían los líderes políticos de izquierda. Las amenazas, que incluso una de ellas fue recibida por nosotros mismos y presentada a la Fiscalía General de la Nación, en la que se estaría fraguando un plan para asesinar al candidato presidencial Gustavo Petro, pero en general como el gobierno del presidente Duque ha decidido meter las manos en la democracia de Colombia. Finalmente, Quintero comparó a Colombia con la dictadura de Chávez y advierte que las elecciones podrían suspenderse. Colombia queda a la misma altura que quedó Venezuela cuando Chávez estaba arrasando con la democracia y suspendió a Leopoldo López, como ya había hecho el procurador Ordóñez, que destituyó al 30% de los alcaldes del país en Colombia. Acaba el expresidente Pastrana y la senadora María Fernanda Cabal de anunciar, presionar la destitución del registrador. Todo eso tiene un propósito, es suspender las elecciones en Colombia. El alcalde suspendido aseguró que la CIDH le pidió más información para actuar de forma rápida. Por cierto, sobre las suspicacias e inquietudes de la reunión con Petro, prefirió agradecer al candidato presidencial por los abogados que le recomendó para su defensa. Muy bien, 6 de la mañana, 29 minutos. Noticias en Bogotá con nuestro compañero Alex Gómez. Alex, con los buenos días. Feliz martes para usted. Fue detenido un delincuente que estaba robando a biciusuarios, esto en el sector de la calle 245 con Autopista Norte. Esa es la primera duda que usted nos va a resolver, pero la otra, ¿cómo es la historia de un hombre que, motivo protesta, decidió enterrarse en su propia casa? Alex, buenos días. Así es, Jenner, muy buenos días, un feliz martes para usted y para toda la teleaudiencia de Red Más Noticias. Pues comienzo por contarle la captura de este hombre, un ciudadano de nacionalidad venezolana, que era una de las personas que estaba asediando a sus víctimas en esa guarida que fue
tan divulgada por las autoridades a comienzos de este mes, más exactamente el 6 de mayo, cuando algunos medios de comunicación, entre ellos Red Más Noticias, pues estuvo en el sitio y la hizo evidente, un sitio en la autopista norte con calle 245, en donde esta banda de ciudadanos de nacionalidad venezolana estaba asediando a los biciusuarios que pasaban por esta ruta. Pues ayer, en horas de la noche, la policía de Cundinamarca logró la captura de una de estas 3 personas que al parecer estaba tratando de perpetrar un robo contra una biciusuaria que transitaba por el lugar. La policía de Cundinamarca en contados instantes entregará más detalles de esta captura y cómo avanzan las investigaciones, porque recordemos que días después fue descubierta también otra guarida con un modus operandi muy similar en el sector de Ciudad Bolívar. Estaremos muy atentos a los detalles que entregue la policía sobre esta captura y sobre cómo avanzan las investigaciones del caso. Y ahora sí le cuento, Jenner, la segunda historia que ocurrió en un barrio conocido como Tocaimita. Esto es un barrio de invasión en la localidad de Usme. Allí estamos viendo estas imágenes de un señor identificado como Luis Miguel López, con 74 años de edad. Pues él dice que hasta el año pasado trabajaba como artesano, lamentablemente fue asaltado, lo apuñalaron, quedó incapacitado y le robaron todos sus implementos. Él dice que ha pedido ayuda tanto a las autoridades distritales como al gobierno nacional, pero no lo han querido atender y como último recurso pues debió tomar esta decisión que estamos viendo. Él se enterró vivo en la sala de su propia vivienda. Allí llegó la comunidad para tratar de atenderlo. Dice la comunidad que don Luis no es el único ciudadano de esa localidad y de ese punto que está en esta situación. Dicen que son por lo menos 10 adultos de la tercera edad los que están en condición de abandono. Pues hasta allí tuvieron que llegar las autoridades, la alcaldía local de Usme, la Secretaría de Salud, para brindarle atención médica a don Luis, quien horas después accedió a salir de este hueco que él mismo enterró en la sala de su vivienda y posteriormente fue atendido en un centro asistencial. Pero el llamado que hace don Luis a las autoridades locales es o a que le ayuden a conseguir un empleo o a que por lo menos le otorguen un préstamo para que él pueda recuperar sus implementos y pueda dedicarse a su oficio de las artesanías. Nosotros estaremos muy atentos al estado de salud de don Luis y a lo que digan también las autoridades sobre este caso ocurrido en el sur de Bogotá. Información con Alexander Gómez para Red Más Noticias. 6 de la mañana, 33 minutos. Vamos a hablar de inseguridad en Bogotá. Desafortunadamente, el drama que viven los ciudadanos, que viven sus familiares y sobre todo lo que ha sido noticia en los últimos días y en las últimas semanas, los casos de escopolamina, personas que son escopolaminadas, que desafortunadamente pierden la conciencia. Uno que fue noticia, que lo registramos acá en nuestras emisiones, es el de Camilo Restrepo. Él desafortunadamente lo escopolaminan en el sector de la 1 de mayo, un jueves, después desaparece y fue encontrado el día domingo como NN en medicina legal. Todo un drama. ¿Qué fue exactamente lo que pasó y cuál es el drama que están viviendo sus familiares? Queremos saludar a esta hora a Daisy Rodríguez, ella es la esposa de Camilo Restrepo. Daisy, gracias por atendernos desde Red Más Noticias. Reciba, por supuesto, nuestro sentido de condolencia porque sabemos que no es fácil y reiteramos el agradecimiento porque nos acompaña para dar su testimonio acá en esta primera emisión. Feliz día, Daisy. Buenos días para todos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que usted sabe del caso de su esposo Camilo Restrepo? Bueno, todo inicia con una alerta que me hace la esposa del acompañante, los padrinos de matrimonio. Él se encontraba con Freddy compartiendo y ella me alerta sobre las 3 de la mañana que Freddy acaba de llegar en muy mal estado, que ella marca el teléfono de mi esposo porque las dos teníamos conocimiento que estaban compartiendo juntos y que contesta una mujer y que atrás escucha la voz de mi esposo muy enredada diciendo deme el teléfono, deme el teléfono. En ese momento apagan el teléfono y perdemos todo rastro. Ella me alerta, pero asimismo corre para urgencias con Freddy porque Freddy ya no tiene habla y no se puede sostener. Ella toma los datos del taxista, el taxista le da una versión que tanto Freddy como mi esposo suben al taxi, pero que en ese mismo instante una mujer jala a mi esposo del carro y no lo deja seguir en el taxi
y se quedan con él sobre la avenida 1 de Mayo, debajo del puente peatonal. Automáticamente yo alerto a mis familiares que están en la ciudad, porque yo no vivo en Bogotá. Ellos corren a buscarlo donde nos da la ubicación del celular. Llegan y le preguntan al CAI de Plaza de las Américas, dicen no tener registro alguno, ni conocimiento, ni con imágenes, ni nada. Sí. Luego se van para esa zona, lo buscan y no, sencillamente extienden toda la búsqueda por la 1 de Mayo, hospitales aledaños, la Clínica de Occidente, todas las zonas. Ya en ese momento pues yo viajo con los niños a unirme a la búsqueda de mi esposo, extendiéndonos día, noche, por puentes, por los barrios más peligrosos de Bogotá, siguiendo muy de la mano los síntomas que iba teniendo Freddy y el diagnóstico médico. Freddy vino a recuperar el habla casi 2 días y medio después y muy pausada. Entonces yo le explicaba eso a las autoridades, mi esposo está sin documentos, está sin habla, entonces es una persona vulnerable. Una y otra vez me decían, tiene que esperar, por ahí aparece tirado en algún potrero, tiene que esperar. Pues nosotros no paramos, mis familiares no paramos, seguimos buscando, buscamos ayuda a diferentes zonas, volvimos nuevamente donde inició todo, en la 1 de Mayo, debajo del puente peatonal, y unos testigos nos afirman que la policía lo recogió a las 3 y 5 de la mañana porque ellos mismos le dieron alerta. Sí. Vuelvo a la estación de Kennedy con esta versión y me dicen que es mentira, que ellos no lo tienen. Regreso a la zona, busco videos con ayuda de personal de los locales, me entregan los videos donde logro ver que él sale caminando muy mal, donde veo cómo las personas requisan a Freddy, mi esposo todavía tiene pertenencias, y digo por eso, porque no lo dejaron subir al taxi, porque todavía no han podido terminarle de quitar las cosas. Vuelvo y les pregunto a los policías, me dicen nuevamente que no. En ese momento ya están a punto de completarse 24 horas de desaparecido. Y vuelvo nuevamente a la estación de Kennedy, me parqueo allá, les digo que hay una cámara que enfoca la zona donde lo pudo haber recogido la patrulla. Me dicen que yo soy una civil, que no voy a tener acceso a eso, que tengo que hacer un proceso de más de 3 días con fiscalía para poder tener acceso a alguna imagen que me permita ver dónde está mi esposo o hacia dónde cogió. Claro. Todo esto nos lleva a perder mucho tiempo y una incertidumbre terrible. Ya luego, por medio de otros contactos que logro conseguir, me dicen, déjenme cómo gestionamos internamente, y efectivamente recibo una llamada donde me dicen, sí, su esposo lo recogieron a las 3 y 5 de la mañana, se lo llevaron para la Clínica de Occidente, pero allá, o sea, la versión que me dan a mí inicialmente es que él le pegó a todo mundo, que le pegó a las enfermeras, le pegó a los porteros, a los policías, y que se tornó muy mal. Que me dirige hacia la... ¿Esa versión, Daisy, es del mismo personal del hospital? No, esa versión me la da un policía que me llama y me dice que logró ver el video. Que eso fue lo que pasó, que me dirige a la Clínica de Occidente. Cuando me dirijo hacia la clínica, encuentro a una policía, ella me dice que es la comandante encargada, la teniente encargada del CAI de Plaza de las Américas, del cuadrante, que atendió el caso esa noche. De una persona pues muy grosera, muy altanera conmigo, donde me trató muy mal delante de mucha gente que estaba en ese momento en la puerta de la Clínica de Occidente, porque yo me acerqué al escucharla que estaba hablando con el jefe de seguridad, diciendo que venía a tocar un casito de un hombre que venía drogado y que no se dejó entrar. Entonces yo le dije, disculpe, está hablando del caso de mi esposo, porque eso era lo que yo inicialmente tenía como versión, que él no se había dejado entrar. Cuando me dijo que ya no tenía nada que hablar conmigo, que eso no era problema mío, que respetara que estaba hablando con otra persona, y me trató muy feo. Yo le tomé la identificación, le dije que por favor me dijera, me dijo, ¿qué más quiere que le invente? Yo no le voy a inventar lo que usted necesita. Yo le dije de forma muy respetuosa, realmente lo que menos necesito ahorita son inventos, necesito datos concretos, porque es la búsqueda de mi esposo y el papá de los niños, y lo estamos esperando en casa. Claro. Ella... Daisy, ¿y cómo llegan entonces al día domingo, ya cuando lo encuentran en medicina legal?
Nosotros activamos de una vez el denuncio de búsqueda inmediata desde el mismo viernes en la mañana. Mi hermano se dirigió a medicina legal y activó todo, pero le decía que no coincidía ninguno de los cuerpos que se encontraban. En ese momento solo había uno y efectivamente sí era el de mi esposo, pero que no coincidía. Entonces por eso seguimos en la búsqueda, una búsqueda incansable, fue día y noche sin parar. Y cuando ya prolongamos más y más la búsqueda, nos llaman el domingo en la tarde, después de datos de todo, marca de la ropa, colores, costuras, absolutamente todo, nos dicen que hay un posible caso, entonces ya nos acercamos y hago el reconocimiento. Pero cabe anotar que las versiones que me dieron eran falsas. Cuando logramos conseguir los videos que enfocan a mi esposo en el andén de la Clínica de Occidente, mi esposo no tiene fuerzas, él se sienta en el andén y la policía lo que hace es arrancar en la patrulla, no le avisan al personal de la Clínica de Occidente, no, él queda a la deriva. Adicional a eso, a mí 2 testigos más me dicen, ese muchacho estaba cruzando la calle, estaba desorientado, le preguntábamos el nombre y no podía hablar, le preguntamos un número telefónico y solo hacía gemidos. Y según la versión de Freddy, él me dice que es que la mandíbula se traba y por más fuerza para poder vocalizar o sacar palabras no lo logran hacer. Claro, Daisy, precisamente le iba a preguntar eso. ¿Qué le dijo Freddy ya 3 días, 4 días después? No, una laguna mental tremendo. Él solo se acuerda que estaban compartiendo con Camilo, que ellos en ese momento sobre las 11:20 de la noche recibieron llamadas de cada uno de sus hogares y cada uno manifestó lo mismo. Ya entramos y cogemos el taxi, ya nos vamos. Y ahí ya perdieron la noción de todo, no se acuerdan. Pues Freddy no, tiene muchas lagunas. Él por más de que intenta pensar qué pasó, él dice, no, pues es que ni siquiera estábamos tomando harto porque entramos fue a un sitio donde se vende comida y colinda porque la entrada es de empanadas y colinda con una doble puerta donde se pueden sentar a tomar algo, ni siquiera era de rumba a rumba, por decirlo así. ¿Y Freddy tiene conciencia de, o quizá sospecha de en qué momento o en qué tipo de alimento o bebida recibieron la droga? No, y las cámaras tienen puntos ciegos donde no nos permite hacer seguimiento exacto de en qué momento les introducen ese tipo de droga. Claro, Daisy. ¿Usted va a emprender algún tipo de acción legal con lo sucedido con su esposo? Pues en este momento ya todo es materia de investigación, ya están los abogados a cargo, las personas que están llevando el caso, y lo que buscamos es que puedan aclarar el por qué nos negaron tantas veces la información, el por qué después sí llegaron los patrulleros que lo cogieron a hablar conmigo, y cuando yo les pregunté, bueno, si lo encontraron sin documentos, si lo encontraron sin habla y en un estado que ustedes no podían determinar si era drogado o alicorado, ¿por qué lo soltaron? Y el gesto de ellos todo el tiempo con las manos fue como, pues, no podíamos hacer nada más. Yo les decía, una hora más de papeleo haría la diferencia en que mi esposo estuviera hoy con sus niños. Estuviera aquí en casa. Ese es el drama realmente. Bueno, pues estaremos muy pendientes de esas investigaciones. Daisy, cuéntenos quién era su esposo, cómo se conocieron, qué planes tenían, los hijos, porque ese es el drama que desafortunadamente nos queda. Sí, bueno, yo con mi esposo ya iba a completar 19 años juntos. Nos conocimos en la ciudad de Bogotá. Él era ingeniero industrial. Trabajaba en todo el área de entretenimiento, en todo el área de juegos de suerte y azar. Tenía todo el manejo en la parte de dirección de esta línea de negocios. Tenía que hacer muchos viajes porque se reunía con diferentes áreas, hacer pruebas de juegos, diferentes programas que se iban a lanzar. Entonces era una persona muy inteligente. Yo le decía que parecía una calculadora andante porque todo el tiempo estaba haciendo proyecciones, cálculos, qué tipo de negocio se podía sacar. Era muy amigable, donde llegaba pues siempre dejaba una sonrisa, siempre hacía ruido, siempre estaba atento a ayudar, a dar nuevas ideas.
todo el tiempo le estaba funcionando su cabecita como papá inigualable. Un hombre, bueno, deja a mi hijo con 15 años, ya Anita estaba enseñándole a manejar, a hablar de muchas cosas que empiezan a suceder a los 15 años. Y nuestra bebita de 2 años, que pues fue un regalo del cielo porque la luchamos mucho, casi no había probabilidad de sacar adelante ese embarazo y pues por Dios y sus milagros la tuvimos y la logró disfrutar solo 2 años. Para ellos papá era su parque de diversiones, era todo. Pues Daisy, de verdad, nuestro agradecimiento por esta participación acá en Red Más Noticias. Reciba nuestro abrazo solidario, estamos muy pendientes de cómo avanzan las investigaciones y queríamos mostrar estos casos porque realmente se están viviendo de manera muy frecuente en Bogotá los casos de escopolamina. Daisy Rodríguez, esposa de Camilo Restrepo. Daisy, gracias. Gracias a usted. 6 de la mañana, 46 minutos. El drama detrás de todos estos casos de escopolamina. Y fíjense ustedes que se siguen viviendo estas alarmas, las denuncias por desapariciones. En el vecino municipio de Soacha, la desaparición de 3 jóvenes. Tienen entre 15 y 20 años y sus familias están desesperadas. Ya hay operativos por parte del Gaula y de la SIJIN para dar con el paradero de estas desaparecidas. Estas son las 3 niñas que desde hace más de 15 días no aparecen en el municipio de Soacha, Cundinamarca. Una de ellas es Luisa Fernanda Henao Cubillos, de 15 años. Ella salió del colegio y hasta el día de hoy no ha vuelto, ya lleva 15 días. Cualquier información sobre ella, están habilitadas las líneas 320-369-8593 y el 300-843-4869. Ya me están llamando para extorsionarme, me están llamando supuestamente del ELN, que me tienen la niña en Urabá y que si no consigno me venden la niña por otro lado. Es gente inescrupulosa, yo sé que no hay que consignar, pero les pido por favor que me ayuden con este caso, que ya toda la familia está desesperada por la niña, por favor ayúdenos. También está desaparecida Daniela Fernanda Ávila, de 20 años, quien fue vista por última vez en el barrio San Humberto el 30 de abril. Informes al teléfono 321-961-0279. Por último, nada se sabe de Alexandra Pamplona, quien desapareció el 3 de mayo. Información en el 310-821-2796. 6 de la mañana, 48 minutos, regiones. En esta primera emisión de Red Más Noticias iniciamos en el Caribe, donde el IDEAM ha advertido que en los próximos días se van a presentar fuertes vientos y alto oleaje. Debido a la interacción entre un cinturón de sistemas de altas presiones ubicado en el centro del Atlántico Norte y una baja presión localizada sobre el centro del litoral Caribe, el IDEAM tiene previsto que se presente un incremento en la velocidad de los vientos y en la altura del oleaje en el centro y norte del Mar Caribe colombiano. El IDEAM prevé que los vientos pueden alcanzar velocidades hasta de 57 kilómetros por hora y las olas alcanzar alturas de 3 a 4 metros. Recomendación muy especial para todas las embarcaciones, especialmente las embarcaciones menores, para que estén atentos a las recomendaciones de las capitanías de puertos. De igual manera, la comunidad en general tomar las medidas necesarias y consultar a las zonas turísticas. Estos vientos afectan principalmente a San Andrés, Providencia, Puerto Bolívar, Riohacha, Santa Marta y Barranquilla. Se prevé que estas condiciones disminuyan paulatinamente durante los próximos días. De acuerdo con el instituto, existen probabilidades de que el fenómeno de la Niña se mantenga en un 61% en la segunda temporada de lluvias del año, que corresponde a los meses de septiembre, octubre y noviembre. Alerta por lluvias en el Caribe, 6 de la mañana, 49 minutos, y también continúan las alertas en el departamento del Meta, en sectores de Villavicencio, como una tragedia anunciada. Son tremendas las imágenes, pues es lo que han dicho los vecinos. Una tragedia anunciada del sector afectado, estamos hablando del sector Vanguardia, que había realizado una denuncia pública para advertir sobre el peligro que representaban varias fisuras en el dique perimetral que bordea los condominios de familias pudientes en este sector. Las lluvias aumentaron el cauce del río Guaitiquía, que invadió viviendas y zonas recreativas de los conjuntos cerrados y el aeropuerto de la capital de Meta. 1.200 familias resultaron afectadas. No todos
tienen recursos para pagar los lugares de albergues, los lugares de refugio. Sector La Vanguardia en Villavicencio, fuertes aguaceros. Y es que lo que el IDEAM ha dicho es que la temporada de lluvias no ha cesado. En algunos sectores hemos tenido una especie de tregua. Sin embargo, advierte el IDEAM que esta temporada se va a extender hasta mediados de junio. En las últimas horas sesionó el Comité para el Manejo de Desastres para verificar la magnitud de los daños causados por el invierno en gran parte del país. Entre el 16 de marzo y el 23 de mayo, las precipitaciones generaron 728 eventos de variada magnitud. 366 municipios de los 28 departamentos han sido golpeados por inundaciones, por derrumbes, por represamiento de aguas. Cundinamarca, norte de Santander y Antioquia se encuentran entre los departamentos con más afectaciones invernales. 6 de la mañana, 51 minutos, y ante los riesgos electorales, cambiando de tema, dejando por algunos minutos la temporada invernal que hay en el Valle de Aburrá, pues se ha hecho un despliegue de más de 2.000 uniformados con miras a las elecciones del próximo domingo. Para el Gobierno Nacional, Antioquia es uno de los departamentos con varios municipios priorizados por posible riesgo electoral. Aunque no se menciona claramente cuáles son, las autoridades dieron a conocer su plan democracia. La presencia de más de 2.022 policías en todos y cada uno de los puestos de votación, un componente de ejército, de policía militar que supera los 500 hombres, garantizar la seguridad en los 223 puestos de votación que tiene nuestra ciudad. Según la misión de observación electoral, los delitos que podrían frecuentar en los puestos de votación son constreñimiento, que significa forzar a las personas para que voten por algún candidato, y la perturbación del certamen democrático, el cual se trata de entorpecer las elecciones y confundir a los votantes. Por ejemplo, las noticias falsas. Estamos preparados, inteligencia, policía judicial nos indican, pues dentro de toda nuestra actividad, que no vamos a tener inconvenientes para que este proceso electoral se lleve de la mejor manera, con seguridad, y que la fiesta democrática se viva como tal, con mucha responsabilidad, con mucha seguridad y con mucha conciencia. Con relación a la solicitud en Frontino, occidente de Antioquia, de trasladar 3 puestos de votación por falta de garantías de seguridad, las autoridades dieron a conocer que la solicitud fue rechazada por el Gobierno Nacional. Dicha decisión se habría dado porque hubo unos cambios en las directrices para la logística de las elecciones presidenciales. Cabe anotar que esta subregión para la Defensoría del Pueblo clasifica como en extremo y alto riesgo electoral por los hostigamientos de los grupos armados ilegales. 6 de la mañana, 53 minutos. Ya se está listando don Andrés Páez con la más completa información deportiva. Viene con mano dura, creo. Parque Metropolitano del Tunal, al fondo sur de la capital, donde vamos a tener día soleado. Hay tregua en las lluvias, pero ojo, como dice el IDEAM, las lluvias no paran. Vamos a tener hasta mediados de junio lluvias. Temperatura mínima 9 grados, máxima de 19 grados. En Barranquilla, una temperatura mínima 24 grados, máxima de 30 grados. Medellín, temperatura mínima 13 grados, máxima de 26 grados. En Cali, una máxima de 27 grados, una mínima de 17 grados. Y en Bucaramanga, una mínima de 19 grados y una máxima de 26 grados, para que usted se programe hoy, martes 24 de mayo, con el pronóstico del clima. Siete de la mañana, 7 minutos, noticias del mundo. Todo el mundo está alerta con la llamada viruela del mono. Ayer, reunión de la Organización Mundial de la Salud hace un llamado de alerta a los distintos países, a dar a conocer cómo se puede detener esta enfermedad. En algunos países ya hace presencia con varios casos. En Colombia estamos a la expectativa. El Instituto Nacional de Salud dice que no tenemos confirmación de presencia de ningún caso de viruela del mono, pero que sí se hace seguimiento a un hombre que venía de España, que estuvo acá unos días en Colombia, regresó a su país y allá fue diagnosticado con la enfermedad. Hace algunos días estábamos hablando de ese tema y hoy queremos volver a retomarlo con el doctor Alfonso Javier Rodríguez Morales. Él es médico, experto en enfermedades tropicales, parasitólogo, protozoólogo, fellow en medicina, el viajero, docente e investigador. Doctor Rodríguez Morales, gracias por atendernos. Con muchísimo gusto. Buenos días. Bueno, tenemos entendido que usted acaba de salir de una reunión de la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas
precisamente tratando este tema de la viruela del mono. ¿Qué podemos decir sobre esa reunión? ¿Qué resultados tenemos? Bueno, se ha estado evaluando primero que nada un poco en forma cuidadosa lo sucedido con los casos previos. Debemos recordar que esta enfermedad no es una enfermedad nueva y en ese sentido ya habían ocurrido previamente casos fuera del continente africano en el año 2003, empezando en los Estados Unidos, y luego casos importados especialmente al Reino Unido. En este sentido, se está un poco revisando justamente todos los detalles del comportamiento de este virus, que en este momento está teniendo un comportamiento un poco inusual en relación a lo que previamente se conocía, y es el motivo que ha generado, por supuesto, la preocupación, porque se ha extendido por primera vez a múltiples países de forma simultánea. Sí, ¿por qué decimos inusual? Inusual porque en este momento estamos viendo una cantidad importante de casos de transmisión que no parece solamente estar asociada a su forma primaria, que en los países endémicos de África es fundamentalmente la transmisión de animales a ser humano. Y lo que se está observando en este momento es que está ocurriendo transmisión de humano a humano por contacto estrecho fundamentalmente. ¿Por qué si en algunos países, digámoslo, no se ha presentado ningún caso de la enfermedad de la viruela del mono, se hace un llamado a la alerta? ¿Qué tan transmisible y de qué forma es transmisible para que podamos tener alerta en unos países que no presentan esos casos aún? Sí, en este momento fundamentalmente es importante tener presente primero la situación con respecto a este brote y que está dándose en ciertos países. Estar en conciencia de los países en los cuales se está presentando, como es el caso especialmente del Reino Unido, de Portugal, España, Francia, Italia, Suiza, Austria, Alemania, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suecia, especialmente en Europa, y donde las personas, al tener contacto con alguien que tenga lesiones en la piel cutáneas, ese rash, esa aparición posterior a un periodo de 3 a 5 días de fiebre, ese tipo de rash en este momento en esos países o personas que sean de esos países debe hacer pensar en la posibilidad de que pueda ser asociado con este brote de la viruela del mono. Pero en ese sentido, la forma de transmisión es solamente a través de algunos fluidos o de lesiones cutáneas, porque es que hay cierto tipo de alarma, y usted entenderá, saliendo de una pandemia como la del COVID-19, donde el tema de la respiración, de las gotas, de la saliva y demás, entonces hay como mucha desinformación y, le repito, temor de que se pueda transmitir de la misma forma. Sí, en este momento no podemos decir que se transmita de la misma manera exactamente que el caso del COVID, a nivel de lo que es la transmisión aérea como tal, pero el contacto cercano con gotas, con partículas cercanas, el contacto con la saliva, besos, estar en un contacto estrecho, especialmente prolongado, el contacto con las lesiones cutáneas en una persona que tiene los síntomas, especialmente en la piel, es de riesgo. Sin embargo, es importante, y de hecho justo era lo que se estaba discutiendo en esta reunión que acaba de terminar hace pocos minutos, es que aún es temprano para determinar todas las características del virus y se está evaluando si pueden existir otros mecanismos, por ejemplo, qué tanto tiempo el virus pudiera quedar, por ejemplo, presente también a nivel, por ejemplo, de materiales, porque de hecho sabemos que esa puede ser también otra ruta adicional en una persona que haya tenido, por ejemplo, contacto, por ejemplo, con sábanas, con la ropa, etcétera, en la cual de repente en estas personas que ya tienen las lesiones cutáneas hay obviamente el virus infeccioso a ese nivel y se está justamente evaluando este aspecto en este momento. Claro, pero eso es de suma importancia, porque ¿cuándo se podría tener algún tipo de certeza, de resultados sobre esas otras posibilidades de transmisión? En este momento se está haciendo múltiples investigaciones a nivel del virus, como ya se ha venido informando en días previos. Se están haciendo las caracterizaciones, la secuenciación del virus, se está buscando justamente el virus a nivel de diferentes muestras corporales. Y la idea es comprender, por ejemplo, entre otras cosas, porque uno de los aspectos que está en la discusión, si por ejemplo este virus pudiera o no tener un mecanismo de transmisión también de tipo sexual.
Más allá, obviamente, del tema del contacto físico, pero la posibilidad de que este virus pudiera o no ser detectado, por ejemplo, en secreciones sexuales, es algo que probablemente en los próximos días vamos a tener información si es o no factible que pueda existir una ruta adicional por el mecanismo, por ejemplo, de transmisión sexual. Pero en todo caso, es importante tener presente el alto nivel de sospecha porque, como ya se ha informado, no solamente es el caso de Colombia, con lo que muy bien usted explicaba anteriormente, se están viendo casos, por ejemplo, en Argentina, y cada vez el número de países en el cual se reportan casos sospechosos pues va aumentando diariamente. Pues estaremos muy pendientes al resultado de estas investigaciones. Es el doctor Alfonso Javier Rodríguez Morales, médico experto en enfermedades tropicales, parasitólogo, protozoólogo. Doctor Rodríguez Morales, ¿podríamos tener una pandemia de la viruela del mono? Mira, en este momento la probabilidad es baja, pero uno debe ser cauteloso y pues no sacar conclusiones tan tempranamente porque, en efecto, estamos tratando de comprender una situación diferente desde el punto de vista de lo que ha ocurrido con el virus antes de los casos importados y los brotes previos que se dieron. Entonces es un poco temprano, pero lo que sí es cierto, y de hecho ya es innegable, es que esto es una epidemia multipaís, un brote multipaís, como lo ha declarado la Organización Mundial de la Salud, y hay que estar atentos porque ya la Organización Mundial de la Salud convocó a su comité de emergencia que se está reuniendo para determinar los alcances y el impacto de esta situación epidemiológica. Doctor Rodríguez Morales, gracias por atendernos. Feliz día. Gusto. 7 de la mañana, 15 minutos, pues estaremos muy pendientes. Se habla en el mundo entero de la viruela del mono y les repito, por ahora el Instituto Nacional de Salud en Colombia no hay casos, es lo que afirma el instituto. Por el momento se hace seguimiento a los contactos que pudo haber tenido un ciudadano español. Estuvo acá unos días, llega a España y allá le dicen que tiene la viruela del mono. 7 de la mañana, 15 minutos. Cambiamos de tema. Desde Colombia, centenares de migrantes venezolanos comienzan una travesía por todo Centroamérica para tratar de llegar a la frontera con los Estados Unidos. Tienen que pasar por riesgosas aventuras, por agua, por selvas, por vías rurales, en un camino sinuoso inclusive, donde muchos alcanzan a encontrar la muerte. Esta es la historia. Gilberto y su perro negro están a punto de cruzar el río Suchiate, frontera natural entre Guatemala y México. Juntos han recorrido 8 países. Desde que salieron hace 2 meses de Venezuela, atravesaron a pie la peligrosa selva del Darién, entre Colombia y Panamá. Luego Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala hasta alcanzar México. Ah, sí, ese es mi perrito. Él se llama Negro, viene desde Venezuela, vea. Ha cruzado también todo igual que nosotros. Ese come lo mismo que comemos nosotros. Se anda igual, ese es un migrante. Gilberto, quien dejó en Caracas a su mujer y a sus 2 hijos pequeños, ha dormido en la calle, ha evadido delincuentes y ha tenido que pagar sobornos a policías corruptos. Pero nada le ha quitado la esperanza de llegar a Estados Unidos. Desde que la última caravana de unas 500 personas fue disuelta en enero en esta frontera, las autoridades han constatado un cambio en la manera de viajar de los migrantes. Se disipan, por así decir, en varios grupos estas caravanas y luego del otro lado, del lado mexicano, ya se agrupan ya en fuertes cantidades. En las carreteras de la policía guatemalteca sube constantemente a los autobuses para verificar la identidad de los viajeros. Los operativos buscan evitar que los migrantes formen nuevas caravanas. Igual como hemos venido haciendo, pasando montañas, ríos, quebradas, metiéndolos por el monte, ya no lo atemoriza nada. Ya nosotros ya hemos tenido dolores de pies, venimos enfermos, lo ha tocado de todo, sufrir. Entonces ya estamos acostumbrados, entonces vamos por lo mismo. Igual como hemos cruzado Honduras, Guatemala, igual vamos a cruzar México. Estados Unidos, el destino final de estos migrantes, está a punto de levantar el Título 42, un decreto aprobado en 2020 durante el gobierno de Donald Trump, debido a la pandemia, y que permite expulsar de inmediato a los migrantes irregulares apenas entran al país. Se prevé que la decisión del gobierno de Joe Biden de levantar el Título 42 genere un gran flujo de migrantes que buscan empleo y huyen de la pobreza y la violencia. Pero la gran mayoría de los indocumentados no saben lo que es el Título 42. Simplemente están detrás del sueño americano.
7 de la mañana, 19 minutos. La otra noticia en el mundo, estamos hablando de ya 3 meses de la invasión de Rusia a Ucrania, con unas cifras que realmente son aterradoras. Y por el momento no se ve una salida rápida a este conflicto. Por el contrario, Vladimir Putin sigue intensificando algunos ataques a varias de estas ciudades. Fíjense ustedes, algunas de las cifras que nos dejan estos 3 meses de invasión. 3.838 personas fallecidas luego de esta invasión de Rusia a Ucrania. 256 niños han muerto en este conflicto armado, sin duda una de las poblaciones que más ha sufrido. Muchos que han tenido que salir, de los más de 6 millones de ucranianos que han abandonado las fronteras, pues muchos son niños y desafortunadamente tenemos esta cifra, 256 que han perdido la vida y 14 millones de personas desplazadas. Muchas que han tenido que salir fuera de estas fronteras, que han ido a países cercanos, a países vecinos, huyendo de esta invasión rusa. Aún varios, sobre todo de la población civil, siguen estando y siguen resistiendo en territorio ucraniano. Sin embargo, también vienen apoyo de otros países, en este caso, apoyo de Colombia. Ha confirmado el ministro de Defensa, Diego Molano, que militares colombianos van a prestar asesoría a militares ucranianos. El tema desminado. Y se va a hacer en uno de los países fronterizos con Ucrania que son miembros de la OTAN. Así lo afirmó el Ministerio de Defensa. Tras el encuentro que la semana pasada tuvo el jefe de la cartera de defensa, Diego Molano, con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Austin Lloyd, en el que se hizo la invitación para que este país participara del grupo de contacto de defensa a Ucrania, hoy el ministro Molano hizo el ofrecimiento a Estados Unidos para que 11 ingenieros militares capaciten en educación y entrenamiento de desminado militar a soldados ucranianos. Se nos hizo una invitación a participar del grupo de contacto en defensa de Ucrania y allí se hizo un requerimiento, un llamado de la OTAN para poder proveer educación y entrenamiento a las fuerzas militares ucranianas en desminado militar, teniendo en cuenta la larga trayectoria de nuestras fuerzas militares en desminado militar humanitario. El grupo de militares colombianos permanecería durante determinado tiempo para mejorar técnicas y procedimientos tácticos de desminado. El ministro de Defensa, en reunión virtual con el grupo de contacto de defensa de Ucrania, manifestó que Colombia se ha comprometido a apoyar a Ucrania no solo con ayuda humanitaria que ya se entregó, sino también compartiendo conocimientos en este tema de desminado. Esta capacitación se hará en doctrina, técnicas y tácticas de desminado militar. De este esfuerzo se pretende, como ha pasado en Colombia, el desminado militar que ha logrado liberar a los municipios de ese azote de la guerra. Recientemente, el sector defensa firmó el programa individual de entrenamiento con la OTAN, que establece mecanismos de cooperación y manejo de crisis como uno de los pilares donde nuestro país puede aportar en educación y entrenamiento. 7 de la mañana, 21 minutos, y como cada año, la revista Time publica un listado de las personas más influyentes en el mundo. Pues en la edición de este año aparecen 3 colombianos. Se trata de David Vélez, director ejecutivo y cofundador de la plataforma de banca digital New Bank, y Cristina Villarreal y Ana Cristina González, integrantes de Causa Justa, el movimiento que presentó ante la Corte Constitucional el caso para que el aborto fuera despenalizado en todos los casos en Colombia. Otras importantes personalidades del mundo político, como el presidente Joe Biden, Volodymyr Zelensky y hasta Vladimir Putin, figuraron en esta lista de la revista Time. Volvemos 7 de la mañana, 41 minutos en esta primera emisión de Redman Noticias y vamos con información de la economía, el sector turístico que se sigue recuperando, y esto además gracias a los recursos que están dejando los visitantes extranjeros que llegan a nuestro país. Es lo que dice ANATO, más de 16 billones de pesos en el año 2021. Uno de los sectores que muestra cómo va la reactivación de la economía es el turismo, y según la cuenta satelital del turismo 2021 que presentó el DANE, representó 1,6% del valor agregado nacional, es decir, el valor que adquieren los bienes y servicios al ser transformados. Los ingresos en general se recuperaron considerablemente frente al año anterior, pero el valor agregado no llega todavía al que se registraba en 2019.
Según la Asociación Nacional de Agencias de Viajes y Turismo, se demuestra que tras la pandemia se ha recuperado la confianza, lo que se constata con los 16,2 billones de pesos que dejaron quienes vinieron a visitar el país el año pasado. Ese mismo reporte del DANE en el gasto por turismo reveló que quienes más generan aportes son los extranjeros que ingresan al país, con unos 16,2 billones de pesos, seguidos por el turismo emisivo, que aporta 11,9 billones de pesos, y por último el doméstico, con 9,2 billones de pesos. Desde ANATO se destaca la labor que hizo el gobierno con ayudas durante la pandemia para recuperar la economía, lo que ha logrado devolver la confianza a los viajeros. Es importante que los candidatos presidenciales contemplen dentro de su plan de gobierno acciones para el crecimiento y fortalecimiento de este sector. De hecho, la agencia asegura que la recuperación que se ha dado en Colombia se ubica entre las más destacadas de la región y que se ha reactivado la generación de empleo de manera importante en el sector. Muy bien, 7 de la mañana, 43 minutos, hora de Más Data con Joana Polanco. Hola, Joana. Hola, ¿qué tal, Jenner? Como siempre, saludo especial para usted, los televidentes y todo el equipo de Red Más. Bueno, como todos los meses, Fedesarrollo realiza la encuesta de opinión financiera. ¿Cómo nos fue en esta oportunidad? Pues mire, según esta encuesta elaborada para el mes de mayo, el pronóstico de crecimiento para este año 2022, Jenner, se ubica en un rango entre el 4,9 y el 5,3%, con un 5% como respuesta mediana, por encima del 4,6% en la edición de abril. Y la mediana de los pronósticos para el año 2023 se situó en 3,5%, el rango entre el 3 y el 3,8%. Ahora, en el primer trimestre de este año 2022, el crecimiento anual pues, fue del 8,2%, que fue superior al pronóstico de los analistas de la presente edición, que estaba en el 7,4%. Para el segundo trimestre de 2022, la mediana de ese pronóstico se ubica en 6,7%. Vamos a ver si en esta oportunidad los analistas se acercan a las cifras reales. Claro que de todas maneras para el segundo trimestre pues también es alto. Lo cierto es que se la juegan en todo el año 4,9 y 5,3. Vamos a ver. Óigame, Joana, y en esta encuesta, ¿qué pasa con la inflación? ¿Qué dicen los analistas? ¿Va a continuar subiendo la inflación? Pues mire, según esta encuesta de opinión financiera, para este mes de mayo esperan una inflación del 9,10%. De nuevo, pues muy fuera de ese rango del Banco de la República, que cada vez parece más imposible de alcanzar, que recordemos está entre el 2 y el 4%. Por otro lado, los analistas prevén que a final de año la inflación cerrará en 8%, mostrando también en este caso el aumento en su predicción si lo comparamos con lo que se predijo en la encuesta del mes de abril, que fue del 7%. Y en mayo la inflación anual se ubicó en 9,3%, que fue superior también al pronóstico de los analistas en la última edición, que había sido del 8,7%. Es decir, los analistas se quedaron cortos el mes pasado, tanto en crecimiento como en inflación. Bueno, pues ahí está la expectativa con esta encuesta de desarrollo económico, tanto la expectativa de crecimiento de la economía y qué va a pasar con la inflación. Joana, gracias, feliz día. Igualmente para usted, Jenner, no olviden ingresar a www.dataifx.com si quieren estar al tanto de todo lo que ocurre en las finanzas y la economía. Mañana nos volvemos a encontrar a la misma hora con más data. 7 de la mañana, 46 minutos, noticias del dólar que pierde valor. ¿Qué dicen los analistas? Que ese comportamiento se debe como respuesta a la posibilidad de reducir los aranceles a China, que fue planteada por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en medio de esta crisis de materias primas y de la guerra en Ucrania. Luego de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciara que reconsidera la imposición de aranceles por parte del presidente Donald Trump a China, en medio de una guerra comercial entre los dos países, la moneda de Estados Unidos perdió valor en el mercado. Ese anuncio ha revivido lo que los analistas del mercado denominan apetito por el riesgo, que comienzan a mirar otro tipo de inversiones y baja la presión de compra sobre el dólar, lo que hace que su valor también se reduzca. La prensa especializada indica que los inversionistas ven este anuncio como una posible desescalada de la guerra comercial entre las dos superpotencias, y esto trae cierta tranquilidad a quienes manejan los mercados. Incluso el anuncio de que Estados Unidos intervendría para defender a Taiwán si es atacada por China logra frenar este tipo de optimismo entre los inversionistas, al menos por ahora. La influencia de la economía china, la producción, la fábrica del mundo, que hace que si se cierra la economía, los flujos de logística internacional se cierran y eso ocasiona determinantes factores
que generan que la divisa suba o baje. De otro lado, también está la expectativa de nuevos aumentos en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal, con el objetivo de controlar la inflación. Sin embargo, existe cierto grado de incertidumbre que tiene su origen en las políticas anti-COVID que adelanta China y el ajuste monetario que se hace al interior de su economía, en un momento en que la pandemia se expande. En países como Colombia, el dólar venía subiendo durante las últimas semanas, entre otras cosas por la contienda electoral y la posibilidad de un cambio en el modelo económico. Sin embargo, la divisa también cae en el país y los analistas explican que ese comportamiento se da al ver que los inversionistas internacionales están comprando bonos del Tesoro de Estados Unidos por la situación económica difícil que se presenta en otras regiones por la escasez de insumos y la menor oferta de contenedores. 7 de la mañana, 48 minutos, volvemos con nuestro compañero Alex Gómez, Noticias en Bogotá. Hoy se está realizando una jornada electoral bien particular por parte de estudiantes como parte del ejercicio democrático que vamos a tener el próximo domingo. Alex, buenos días nuevamente con usted. Así es, Jenner, muy buenos días. Yo los saludo desde el Colegio San Bartolomé en el centro de la ciudad, en donde pues ya se acerca esta jornada electoral que tendremos el próximo domingo 29 de mayo y aunque los menores de edad pues todavía no pueden votar, muchos de ellos quieren conocer este proceso democrático. Por eso 38.000 niños, estudiantes de instituciones públicas y privadas, se están reuniendo aquí en esta institución educativa para realizar un simulacro de votación y un simulacro de cara a las elecciones, a los comicios presidenciales, a la primera vuelta que se llevará a cabo este domingo. En estos momentos, algunos estudiantes están en la tarima personificando a todos los candidatos presidenciales, están dando a conocer las propuestas que tienen todos los candidatos en contienda y más adelante se van a abrir unas urnas en donde los 38.000 estudiantes van a participar, van a ejercer su derecho al voto, obviamente dentro de este simulacro, y la idea es que los resultados de estas elecciones, de este simulacro que se va a hacer aquí en este punto, se conozcan después de la primera vuelta presidencial que se va a hacer el domingo 29 de mayo. Esta iniciativa está liderada por la Secretaría de Educación de Bogotá y el objetivo es que los estudiantes, los alumnos de primaria y bachillerato, conozcan el proceso democrático, participen en este proceso democrático y también den un ejemplo para lo que van a ser estos comicios del próximo 29 de mayo. Nosotros estaremos muy atentos al desarrollo de esta particular jornada electoral que se lleva a cabo aquí en el centro de la ciudad. Información con Alexander Gómez para Red Más Noticias. Muy bien, Alex, interesante este ejercicio pedagógico electoral con estudiantes. 7 de la mañana, 50 minutos. El presidente Iván Duque continúa su gira por el exterior. Se encuentra en Davos, en Suiza, en el Foro Económico Mundial. A esta hora participa en este importante foro. Donde multiplicamos por 100 esas energías para que queden instaladas este año y eso nos lleva a tener una matriz donde más del 90% va a ser energía renovable, convencional y no convencional. Se dijo, se hizo. Segundo, lanzamos la ley de movilidad limpia en Colombia y ese es un sector que genera muchas emisiones y hoy tenemos la flota de transporte público urbano de pasajeros eléctrica más grande de la región y la flota de transporte de carga eléctrica más grande de la región. Agregándole otro elemento, pusimos la política de economía circular con el sector privado, reducir, reciclar, reutilizar, y se han sumado centenares de empresas en esta línea de acción y hoy han convertido esto como un elemento también de su conexión con el consumidor. Pues el consumidor quiere ver hoy marcas más responsables. Y tomamos otras decisiones. Ley de Acción Climática aprobada por unanimidad en el Congreso para acompañar esto y le dimos un mensaje al mundo. No vamos a esperar al 2030 para declarar el 30% del territorio como área protegida. Lo vamos a hacer en el año 2022. Y eso nos pone a nosotros con otro reto. Si declaramos protección, hay que efectivamente garantizar esa protección con las comunidades y ya llevamos 10.000 familias con pago de servicios ambientales en este frente. 158.000 hectáreas de silvopasturas también
para tener una ganadería baja en carbono, reduciendo la extensión, teniendo más rotación y desarrollando también en zonas que han sido afectadas por la deforestación una reducción de esa tasa de deforestación con campañas efectivas. Esto sumado a cómo cada ciudad, en esta estrategia que hemos lanzado con el web, llamada Biodiversidades, contribuye a bajar esta huella, es lo que nosotros hemos llamado el camino a cero. Y creo que esta lógica de pensamiento a nosotros nos está mostrando que hay una competitividad ambiental, que es algo que yo también lo he hablado con el presidente Chávez, lo he hablado con el presidente Abinader, con el presidente Castillo, con Dina, inclusive lo hablamos en alguna ocasión, y es, hoy ya la competitividad no es solamente donde producimos más barato, donde somos más productivos, sino donde podemos producir mejor, ser más productivos y con una menor huella ambiental. Y ahí es donde Colombia hoy también se posiciona como uno de los países del mundo con menor huella de carbono por punto del PIB. Eso quiere decir que si invertimos acá, es un dólar más verde que invertido en otro lugar. Y eso es algo que nos une a los presidentes de América Latina en posicionar no solamente nuestra región para el friendshoring y el nearshoring, sino que en ese friendshoring y nearshoring nuestra huella de carbono 7 de la mañana, 54 minutos, la participación del presidente Iván Duque en el encuentro en Davos, Foro Económico de Davos, en Suiza. Está participando en el panel latinoamericano y allí hacía también presencia, lo veíamos en las imágenes, con el presidente de República Dominicana, de Costa Rica y el ministro de Comercio del Perú, hablando de los distintos desarrollos que ha tenido Colombia en la crisis climática, el desarrollo de energías renovables y cómo le apuestan a que esto se haga de manera conjunta con otros países de la región. 7 de la mañana, 54 minutos, nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Muy bien, llegamos al final de esta primera emisión, mañana de martes, de Red Más Noticias. Noticia de la movilidad rápida, hay un volcamiento en la Avenida de las Américas con Avenida 68, un camión que se volcó, así que tome vías alternas si tiene que transitar por este sector. Nos vemos en nuestra emisión del mediodía.